presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a este su programa Experiencia Contable. Hoy estamos tratando el tema de suma importancia para la cristiandad costarricense, cuál es el tema la contabilidad en las iglesias cristianas. Es un tema del cual muchas personas nos han consultado y quisiéramos dar algunas respuestas a este aspecto tan importante en el desarrollo de la religión costarricense. Quisiera, antes de empezar en el desarrollo del tema propiamente, indicar que no estamos hablando de teología, no estamos hablando de interpretación bíblica o hermenéutica. Sencillamente vamos a hablar aspectos de la contabilidad dentro de una institución cristiana, cual es la iglesia, y cómo poder desarrollarla de manera efectiva, además de la importancia y tanto para el liderazgo como para la membresía de la iglesia. Entonces, en su programa Experiencia Contable, recuerde que puede consultarnos a través del 8514-3018, que es nuestro WhatsApp. También puede encontrarnos en www.radiocr.net, en Radio Costa Rica en los 930 AM, en nuestro Facebook como Experiencia Contable y en nuestro canal de YouTube Experiencia Contable. Puede suscribirse y ver todos nuestros programas. Estamos esta noche la licenciada Ivette Barbosa y Eterlí Núñez. Licenciada. Una de las preguntas más comunes que se realiza cuando se habla de asociaciones es: ¿las iglesias deben llevar contabilidad? Es un tema tabú que no se nombra mucho a nivel de aulas universitarias, pero sí son preguntas que los mismos estudiantes las realizan. Igual las personas que van a las iglesias preguntarán: ¿se debe realizar una contabilidad de lo que entra y lo que sale de dinero en las iglesias? ¿O simplemente nos vamos por fe, por buena fe de lo que está entrando en esas instituciones? Y ayer en las aulas me preguntaron mucho, porque se tocó el tema de asociaciones y fundaciones. ¿Una iglesia debe llevar contabilidad? Ese es el tema que se está trayendo hoy a la mesa en el programa de Experiencia Contable, ya que toda institución que tenga ingresos y egresos debe llevar una contabilidad sana. Sí, muchas personas consideran que una iglesia como tal, pues con solo llevar un libro de ingresos y egresos, casi que un libro de tesorería, pues es suficiente. Sin embargo, y tomando en consideración aspectos muy puntuales de la información financiera de las iglesias, no solo de Costa Rica, sino a nivel internacional, pues vemos y subrayamos la importancia de llevar una sana contabilidad, recordando que la contabilidad es parte también de la administración de una asociación
en este caso de una asociación religiosa como es o sucede en Costa Rica, o de un grupo de personas que se reúnen para llevar adelante algún proyecto o alguna visión que conlleva entre estos aspectos, pues reunir ofrendas, diezmos y otro tipo de ingresos que más adelante estaremos conversando. Podríamos más bien irnos al inicio, ¿qué es una iglesia cristiana evangélica? Porque la iglesia católica tiene todo un organigrama eclesiástico desde el gobierno hasta llegar a cada una de las iglesias católicas. En el caso de la iglesia cristiana, esta la alianza evangélica, que es la que representa, se supone, a todas las iglesias en Costa Rica, igual a un grupo de iglesias. A un grupo de iglesias, a eso voy. O sea, todos creemos que tal vez una iglesia de 4 paredes donde van miembros está legalmente constituida, y no necesariamente, puede ser simplemente un grupo de personas que llegan y se reúnen con un pastor de frente, pero no está legalmente constituida. ¿A qué me refiero legalmente constituida? A que no tiene una cédula jurídica como asociación, que es el único, para mí, perfil jurídico que se le puede agregar a una iglesia. Fundación no se puede llamar fundación, para mi criterio. No se le puede llamar sociedad anónima porque su fin es lucrar. Ya que estamos pensando en las bases jurídicas, el modelo legal y formal más cercano a la visión cristocéntrica o bíblica de una iglesia es la asociación. Es la asociación. ¿Qué pasa? Que muchos grupos de estas personas que se reúnen no están con la persona jurídica de una asociación, sí, y todas las iglesias que están constituidas o que se reúnen deben tener obviamente su permiso sanitario, permiso de funcionamiento para poder ejercer ese culto en ese lugar. Entonces hay mucha mofa en redes sociales sobre necesito plata, voy a abrirme una iglesia. Es por la fama que se ha dado las iglesias cristianas evangélicas, que no se ha formado una estructura jurídica, ni tampoco contable, ni tampoco financiera, donde las personas que han asistido ahí se vea realmente esa estructura como tal. Subrayando el tema, ¿por qué no una sociedad, ya sea de responsabilidad limitada o sociedad anónima? Bueno, porque las sociedades están hechas naturalmente para ser con fin de lucro, de manera que tienen un propietario, y ese propietario pues puede retirar y para hacerse la distribución de utilidades por medio de dividendos. El fin de este tipo de instituciones, estamos enfocándonos principalmente en las iglesias, no es lucrar, es impartir la palabra de Dios, diferente denominación, y que los asistentes reciban esa bendición. Obviamente, para que cualquier actividad se desarrolle, se necesita dinero. Sí, una iglesia no es de lucro, por eso es que no debe ser en ningún momento, ni al inicio, ni a la mitad del camino, ni en ningún momento una sociedad. Segundo, ¿por qué no es una fundación? Porque la fundación también tiene su representante, casi que su copropietario. Su fundador como tal. Tiene un fundador. La asociación, ¿por qué es beneficiosa? Bueno, porque en la asociación todos somos iguales. Ciertamente tenemos un cuerpo directivo, una junta directiva que debe estar constituida porque así la ley lo exige, en donde existe un presidente y todos los elementos de una junta directiva, y también hay estatutos que nos dirigen, pero la asociación, los 10 o 12 miembros, o 20 o 30 o 100 miembros, que es la asamblea, es la que finalmente va a gobernar los destinos generales y financieros de la asociación, y en este caso de una asociación religiosa. Todas las iglesias cristianas evangélicas en Costa Rica deberían ser una asociación solidarista. Una asociación sin fin de lucro. Todas las iglesias cristianas en Costa Rica deben ser legalmente constituidas como asociaciones. Pero digamos, es que recordemos que en Costa Rica hay diferentes figuras, no necesariamente todas, el 100% son asociaciones. Hay entes, podríamos llamarlos sucursales, como asociaciones, pero son sucursales que le pertenecen a una asociación mayor.
Bueno, que en no ese son caso, necesariamente asociaciones, sí, ¿verdad? pero en ese caso para mí sería como una mega iglesia que tiene células, no sé, hablemos de una iglesia que puede ser muy grande en San José Centro, que tiene una célula en Desamparados, que tiene un gran local, que tiene un nombre de iglesia, que tiene otra célula en Guadalupe. Mientras esas áreas no tengan cédula jurídica, son, entre comillas, como células, como áreas. No se puede legalmente decir, bueno, que es una asociación. Son una iglesia porque hay personas que se reúnen, pero estamos hablando Pero es que célula sería otro tipo de grupos. puede ser una célula grande, pero la idea es que mientras no tenga personería jurídica, legalmente, estamos hablando legalmente, Ajá. no puede ser considerada como una asociación religiosa solamente porque las personas se reúnen ahí, 100 personas se reúnen. Pero es que y son las hacen un diferentes culto. figuras que hay en Costa Rica. En Costa Rica hay denominaciones que se maneja cada uno con la asociación, como es la bautista. Cada vez que abre una iglesia es una asociación. Sin mencionar Pero nombres. si vamos de grupos a religiosos. otro punto, digamos, el grupo de cuadrangulares normalmente hacen asociaciones pentecostales iguales, pero hay ciertas denominaciones que no van a abrir una asociación por cada iglesia que van a abrir. No necesariamente quiere decir que están fuera de ley, sino que yo lo veo que son como sucursales que pertenecen a la asociación mayor y Exactamente. rinden a la asociación y son representadas legalmente ante el gobierno, ante el fisco, ante la municipalidad, por esa asociación que pertenece cada una de ellas. Eso es para que entendamos bien el asidero legal que debe tener una iglesia cristiana en Costa Rica. Independientemente de eso, si unas personas se reúnen en un espacio definido y forman para ellos una iglesia, pues es una iglesia hablando literalmente. Y como dije, no vamos a hablar teología y no queremos meternos en ese tema que sin embargo es importante, pero independientemente de la ley, las personas son una iglesia. La reunión de personas son una asamblea. Que por el formato que tiene cada grupo no tienen una cédula jurídica independiente, ya eso es otra cosa. Okay, pero entonces, están amparadas por una cédula jurídica ese general. grupo, ya se le llamemos célula, le llamemos iglesia, le llamemos sucursal de una asociación cristiana, debe llevar contabilidad, debe llevar informes financieros. Bien, ¿Cuánto debe ser esa transparencia que debe manejar esos para diferentes responder grupos? esa pregunta, pensemos por qué es importante la contabilidad y en general. Algunas personas confunden la contabilidad con presentación de impuestos o de formularios a tributación. Contabilidad fiscal. Contabilidad fiscal. Entonces, yo no llevo contabilidad porque no tengo que pagar renta. Esa es una confusión general. Pero, ¿por qué es importante la contabilidad? Entonces, ¿para qué me sirve a mí una contabilidad? Y allí obtengo yo una respuesta. Si 100 personas se reúnen con o sin la base jurídica y bíblicamente se pueden entender como una iglesia, si nos vamos un poco a los extractos bíblicos, vemos que en las mismas Sagradas Escrituras hay un orden financiero y hay un orden respecto a la manera de administrar todo el entorno eclesiástico y religioso como tal. De manera que la respuesta es sencilla si pensamos en que la contabilidad me va a ayudar en la administración y me va a ayudar en la transparencia financiera que debe tener no un liderazgo, sino una iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando esto no existe? Más bien, los abusos que ya pues es conocido por todos, porque el pueblo o la asamblea o la asociación que es la quien gobierna como un todo, es como el pueblo de Costa Rica. Nosotros, el pueblo, somos los soberanos. Cada persona es partícipe de esa soberanía y decidimos todos en conjunto. Pues así es en las iglesias y en un modelo bíblico en donde todos pueden encontrar su opinión, su voz, su voto,
y todos tienen derecho los que son miembros de la iglesia, no los que llegan de vez en cuando, sino los que adquieren un compromiso con la visión, con la misión y con el propósito y objetivos. Cobertura, dicen a nivel exactamente. Entonces, sí es necesaria una contabilidad. ¿Y cuáles son los ingresos que manejan las iglesias? O sea, todo lo que entra en las arcas de las iglesias se considera un ingreso. Es que me está haciendo varias preguntas a la vez, pero ¿qué tipo de ingresos se manejan en una iglesia? De modo general, pensemos que algunas iglesias reciben diezmos de sus miembros. Además de eso, reciben ofrendas de las personas que asisten, que podemos considerar, siempre y cuando no estén destinadas a un proyecto específico, pues vienen a engrosar los ingresos generales de una congregación o de una iglesia. También existen, de acuerdo al modelo de la iglesia, ofrendas específicas. Por ejemplo, si se requiere comprar un terreno, entonces se promueve a la iglesia para que se levante una ofrenda para comprar un terreno, porque se va a construir un edificio. Bueno, mientras se va recogiendo ese dinero, entonces eso no es un ingreso de la iglesia, porque es algo que se recibe ya comprometido, con fondo, un destino final. Es un pasivo, digamos, a nivel contable. Es un pasivo a nivel contable. Lo puede tocar la iglesia, claro, todo puede hacerse porque está en disposición, pero no debe tocar para cambiarle el destino a esos fondos, porque ya fueron destinados en asamblea. Y los líderes no pueden decir, bueno, ahí tenemos 20 millones que son para comprar ese lote, pues utilicémoslo para pintar el edificio. Eso no pueden hacer los líderes. ¿Por qué? Porque ya son pasivos, son fondos comprometidos. Siguiendo con el tema de ingresos, tenemos diezmos, tenemos ofrenda y tenemos ofrendas especiales, les podríamos llamar, cuando ofrendas tiene una actividad específica para comprar un instrumento en la iglesia, o sea, para pintar la iglesia, entonces tienen un fin especial, pero normalmente entran las ofrendas, entran los diezmos. Se debe entregar recibo. Si yo voy y doy una ofrenda, o voy y doy una donación, o voy y doy los diezmos, ¿es obligación de las iglesias entregar recibos? Bueno, es que ya ahí entraremos en un control interno de la iglesia. ¿Cómo lo maneja? Hay iglesias que usan sobrecitos donde dice nombre, monto y destino de la ofrenda, si es diezmo, ofrenda general, o ofrenda para el terreno, ofrenda para ayudar a los niños de la calle, dependiendo de la misión que tenga la iglesia, así van a ser las ofrendas que recibe de manera específica. Ese sobrecito en algún momento puede ser el recibo. No sería malo si yo soy miembro de la iglesia y debo llevar un control. Lo que pasa que en Costa Rica... Pero no es obligación. Las iglesias no tienen la obligación de entregar recibo de dinero porque cuando yo doy mi ofrenda o doy mi diezmo. En Costa Rica, mis ofrendas o las ofrendas hacia las asociaciones religiosas o iglesias cristianas no están reconocidas como escudo fiscal o como deducibles del impuesto sobre la renta, de manera que una persona puede dar 1 millón por mes, 12 millones al año, pero el Estado no le va a reconocer eso como parte de su gasto deducible, porque no está reconocido de esa manera. Así que ahora, si se da 1 millón de colones de ofrenda o de diezmo, por lo menos como una contabilidad personal, para que el donante o el ofrendante o el miembro pues se dé cuenta cuál es el manejo de sus finanzas a nivel personal y lleve su presupuesto y al final del año pueda saber, bueno, es que es que di a la iglesia una ofrenda tanto, entonces ya sé dónde está
mi presupuesto personal en relación a los gastos. Estamos hablando de ingresos. Ya estamos hablando que no hay obligación de entregar recibo. Entonces, si a mí me contratan como contadora para llevarle la contabilidad a esta iglesia, ¿cómo registro los ingresos si no hay recibos? Bueno, primero que todo, las iglesias ordenadas, recordemos que la contabilidad es un orden administrativo para las iglesias, no es un orden fiscal, entonces es un orden administrativo. Las iglesias ordenadas tienen su tesorero y su cuerpo de personas o diáconos que son los que están manejando la recolección de ofrendas, conteo de ofrendas, separación y registro en un documento donde mínimo debe firmar el tesorero y otra persona. Entonces digamos que es un documento, hablemos de una hoja para hacerlo sencillo. Entonces en esa hoja ellos dicen, bueno, en el culto del domingo en la mañana, con fecha y hora, se recibieron, digamos un número al aire, 5 millones de diezmos, 300,000 de ofrendas generales, 1 millón para la ofrenda compra del terreno, 500,000 para los niños en la calle. Entonces ese documento establece el orden tanto para el contador. Ahora, las iglesias, recordemos la importancia de la transparencia. No agarran esos sobrecitos y los tiran por allá a la basura, sino que los conservan como también un comprobante de que esas ofrendas se recibieron. También hay personas que ponen ofrendas directamente en la canasta, o diezmos, bueno, el dinero en la canasta. O normalmente pasan los diáconos, recogen la ofrenda, se reúne el diácono con el tesorero, cuentan el dinero y no necesariamente es un sobre, puede ser una hoja a nivel de Excel donde indican qué es lo que entró en ese domingo y firman ambos. Entonces, esto obliga para el control interno que una iglesia lleve una cuenta corriente. Exactamente. Ahora, desde la perspectiva y de la dinámica de la administración, el sobre me va a indicar los diezmos y ofrendas generales. Bueno, no todas las iglesias usan sobres. Pero no todas. Y lo que hay como ofrenda en la canasta o en la bolsita esa de tela que llevan así, la gente pone directamente en la bolsita o en la canasta, eso se puede contar como ofrenda general. Sí, igual puede ser que hagan una donación en ese momento, ponen un papelito y ponen donación para tal. Estamos hablando claramente que son ofrendas y donaciones voluntarias, ¿verdad? Voluntarias, que el que se congrega en el lugar va y da su ofrenda, da su diezmo. Sí, ya la interpretación bíblica y la forma de entenderlo y hacerlo, pues ya es una conciencia individual y de cada iglesia en su espacio, en su lugar, sea o no participante de un cuerpo de iglesias asociadas o como una iglesia independiente. ¿Puede una iglesia entonces hacer actividades lucrativas? Me refiero que abra una soda en la iglesia y venda al público en general. ¿Puede llegar las iglesias a hacer actividades lucrativas? Sí, claro que sí. Recordemos que las iglesias o las entidades cristianas o las asociaciones sin fin de lucro en general pueden tener y realizar cualquier actividad, aún de comercio. Lo que pasa es que las iglesias no se van a entender como de comercio. Pero, sin embargo, sí pueden hacerlo. Tocando un ejemplo, me acuerdo de una iglesia que empezaron a vender cachivaches, los famosos cachivaches en el parquecito ahí de la iglesia, pero como les fue bien para recoger fondos para las señoras, empezaron y siguieron haciendo este tipo de actividades y les cayó la municipalidad. Entonces, a veces la inocencia o por recoger fondos para ayudas sociales, se creen que estamos exentos de todo, de permisos, de impuestos, de obligaciones tributarias, pero para ellos fue una ofensa que ver a la gente de la municipalidad donde se les iba a llevar todo, les dio chance de que recogieran los cachivaches y los guardaran,
Pero se oye gracioso, pero es algo que como les fue bien la primera vez, y siguieron haciéndolo. No, pero hasta que les cayó la municipalidad. ¿Y por qué? Porque eso es un ingreso lucrativo, eso es una actividad lucrativa para el gobierno. En todo caso, recordemos que por ser asociación, de lo único que estamos, o la asociación religiosa está exenta es directamente del pago del impuesto sobre la renta. Las otras obligaciones formales tiene que cumplirlas. Yo tengo que, si alguien quiere abrir una iglesia, bueno, el local tiene que tener permiso del Ministerio de Salud, tiene que tener todos los derechos municipales, en fin, todos los requisitos formales que existan en el momento debe cumplirlos. Si se abrió una soda, una iglesia, un comedor o un restaurante, sabe que tiene que tener todos los permisos que rigen para esa actividad. Entonces, no es cuestión ni de buena fe, ni de que me persiguen, sencillamente es de orden ya formal. Ni que el diablo se enojó y llegó a quitarme todo. Exactamente. Pero volviendo al tema de la transparencia financiera, es obligación de las iglesias cristianas, no solo ante sus membresías, sino ante el público general. Ahora, ¿por qué razón? Porque estamos en un momento donde hay mucha sospecha sobre muchos pastores o líderes religiosos, de manera que necesitamos en Costa Rica y el mundo entero transparencia financiera. Algo, tocando el tema otra vez de la asociación, algo que no se ve bien y no debe de ser, es que una iglesia sea una sociedad anónima. En un reportaje de hace 3 años, X iglesia salió que era sociedad anónima, tanto el terreno, la iglesia, como los vehículos de la iglesia estaban a nombre del representante legal, que en ese momento era el pastor de esa iglesia y la esposa. Entonces, los que sabemos de finanzas vamos a decir jamás. ¿Por qué? Porque al ser una sociedad anónima, el único dueño son los que pertenecen a la sociedad, que es contrario a una asociación. Bueno, los que conocen de finanzas y religión. Exacto. Y religión. Entonces, digamos, esa figura de que exista una sociedad anónima está dejando mal la entidad cristiana como tal, igual la transparencia queda en el suelo. Bueno, está dejando mal el liderazgo. Y a su vez afecta a todas las iglesias sospechoso. cristianas evangélicas de Costa Rica, porque por una se ven todas iguales. Es el mismo caso que sea en redes sociales de las casas más caras que tienen ciertos pastores, de que si ocupo plata me abro una iglesia. Entonces, es la falta de conocimiento, la falta de seguimiento a nivel administrativo y financiero de las iglesias han provocado esa imagen ante el resto del mundo. Y lamentablemente Tributación no le ha dado el seguimiento a ese tipo de instituciones de que estén al día con sus reportes, porque son iglesias. Y eso ayuda al descuido también administrativo de las iglesias. Sí, retomando su consulta, primero, es importante la contabilidad para un grupo religioso, para una entidad cristiana, para una iglesia cristiana, sí, claro que sí. Y eso es importante para el liderazgo, es importante para la membresía y es importante para el pueblo alrededor. Y hay razones que se relacionan aquí. Primero que todo, pensemos en que financieramente y en otros aspectos, pero aquí hablando de las finanzas y de la contabilidad y la transparencia, una iglesia está más que obligada por la ley terrenal, digámoslo así, a representar bien los intereses divinos ante terceros. Mayordomos, dice ante terceros. Si ahora, la Biblia usa un texto que dice, bueno, ser la luz. De manera que si hay oscurantismo en el manejo de las finanzas, que si los líderes son recelosos, que la contabilidad casi es para la junta directiva y el liderazgo, y los miembros nada más, perdonando la expresión, van como tontitos domingo a domingo y colaboran con mucho ánimo, eso es malo en general para la población. Pero eso nos da el pie a los niveles de gastos, digamos.
Yo pertenezco a una iglesia y sé que se recogió bien la ofrenda, que el diácono dijo, este día se recogió 1,000,000. Entonces, eso lamentablemente siempre va a salir de las 4 paredes. Y empiezan los miembros a darse cuenta que domingo a domingo se está recogiendo 1,000,000. Yo, como miembro de la iglesia, tengo que saber en qué se está gastando ese dinero. Y vamos con los gastos. Ya hablamos de ingresos. ¿Cuáles van a ser los gastos de las iglesias? Van a ser todo lo que les ayuda a generar la actividad eclesiástica del lugar. Alquileres, vehículos, limpieza, mantenimiento, pero eso debe ser informado a la congregación. Primero, antes de terminar la parte de los ingresos, hacer hincapié que los ingresos deben estar bien registrados a nivel contable, a nivel de reportes, ya sea informes administrativos, pero a nivel contable deben quedar bien registrados. Los diezmos, las ofrendas generales, las ofrendas específicas, cada una. Usted mencionaba de que a veces los jóvenes quieren comprar un equipo y entre ellos se proponen, no sé, el equipo vale 5 millones. Resulta que cuando van a utilizar los 5 millones contablemente no hay fondos. Es que se tienen que unir las finanzas. Normalmente las iglesias tienen grupo de niños, grupo de jóvenes, grupo de señoras, grupo de señores. O sea, todos esos grupitos, todas las finanzas son una. Pero todas las ofrendas para señoras, para jóvenes, para ancianos, para lo que sea, tienen que tener su línea. Tienen que manejarse por centro de costos, su línea, porque no hemos centrado al tema presupuestario. Pero entonces la contabilidad debe ser completa, de manera que si un miembro pide, bueno, es que quiero saber si ya tenemos los 5 millones para la compra del equipo. Entonces, bueno, no sé, tenemos un año estar recogiendo y todavía no sabemos. Entonces eso, vamos también al punto de que la contabilidad debe ser mensual. Claro que sí. Nosotros como experiencia contable y como ABN Contadores siempre hemos recomendado hacer una contabilidad mensual. Y por supuesto, ¿quién no debe hacer la contabilidad de una iglesia? El pastor no debe hacer la contabilidad de la iglesia. Eso me recuerda a un ejemplo que salió una vez en una iglesia, donde dice el pastor, recibe el Señor que yo soy el que voy a recibir los diezmos y yo los voy a administrar. Entonces, para la transparencia y la sanidad financiera, un pastor jamás se debe meter con las finanzas. Bueno, independientemente de lo que el pastor reciba, estamos hablando a nivel de administrativo. Entonces, y de controles internos. En esa parte, digamos, ahí las finanzas, los estados financieros son los estados financieros. Debe existir independencia y sanidad. Es mejor que el pastor diga, hermanos, los 500,000 colones no me alcanzan, necesito un aumento de 200,000. Es más claro, más transparente, entre comillas, digamos que más honesto. De manera que los diezmos los recibe la iglesia. Punto. Y no solo los diezmos, todo lo que ingresa a las iglesias. Las ofrendas las da la iglesia, las ofrendas las recibe la iglesia y tiene un grupo de personas que participa de ellos, del conteo, del depósito, en fin, de un control interno, y entre ellos no debe estar el pastor o las figuras representativas de la iglesia. El liderazgo como tal. Volviendo al tema pues de la contabilidad, la importancia de la contabilidad en las iglesias, bueno, es la transparencia, es la luz, es la sal, es la honestidad plasmada en números, yo le voy a hablar a esta persona del Evangelio de Cristo de manera transparente, en todo sentido. Porque parte de la conversión de las personas hacia una fe cristiana estamos creyendo en lo que esa persona me está diciendo. Estamos creyendo en todo, en todo integralmente. Estamos creyendo en lo que dice Jesucristo, lo que dice de la administración eclesiástica, lo que dice del cielo y lo que dice del infierno. Y esto es parte del evangelio en general. No podemos hacer separación o dividir. Bueno, es que el dinero es del diablo y esto es de Dios. No, todo es de Dios.
Sí, no menospreciar la contabilidad en ese tipo de instituciones, porque obviamente los líderes y los fundadores de las iglesias están por la parte social, por la parte de ayudar a las personas, entonces dejan de lado las finanzas y Dios me ayudará, Dios nos guiará. No, ahí está la contabilidad, como yo decía en el programa pasado, o sea, un estado financiero es un estado financiero del lado del corazón, del lado de los sentimientos, o sea, las finanzas entran a la iglesia y deben ser registradas de la manera correcta y transparente en un informe financiero. Igual los gastos no quiere decir que si me entró ese mes 1 millón, hoy tuve un excedente de $500,000, voy a hacer fiesta en la iglesia. No, somos mayordomos y administradores de lo que esa iglesia está recibiendo, tanto los contadores como los líderes. Entonces, es usar sanamente esas finanzas, gastar, como yo siempre les he recomendado, si van a gastar, que sean gastos fieles y en su manera de documentación, que realmente se respalde, que no sea un papelito ahí apuntado donde dice que compraron una batería ahí en X lugar y no les dieron factura, entonces lo pusieron en un papel, una batería. No, tiene todo que estar respaldado, documentado, como fiscalmente hablando se trata aquí en Costa Rica. O sea, no es por ser una iglesia yo voy a poner papelitos, voy a poner recibitos ahí que no tienen ningún sentido por llenar esa liquidación. Por eso siempre se les recomienda, manejen cuentas bancarias, manejen cheques, manejen transferencias, una contabilidad. ¿Cuál es la única diferencia? Que es sin fin de lucro, con las sociedades anónimas que son fin de lucro. O sea, la única diferencia es su actividad, pero a nivel financiero son los mismos reportes, las mismas exigencias que se deben de venir a nivel de control interno y a nivel contable. Y que sus miembros se den cuenta cuánto está recibiendo la iglesia, en qué se está gastando y si sobró en el periodo fiscal, ¿qué van a hacer con esos ingresos? A veces las iglesias son solo para adentro y para adentro y para adentro, y a veces tienen millones de millones en los bancos y lo que hacen es comprar terrenos, comprar eso. No, también en qué estoy invirtiendo las finanzas que la congregación está recibiendo. Sí, recordemos que la iglesia no tiene utilidades, tiene resultados positivos, resultados negativos. Pero volviendo al tema, bueno, ya estamos en el tema de los gastos igual van por línea y deben estar bien representados. Igual, una iglesia tiene varios departamentos y una buena contabilidad va a llevar sus ingresos por departamentos, sus gastos por departamentos, de manera que podamos entender, bueno, cuánto gastamos en la escuelita dominical o en la escuelita bíblica, o en los cultos de señoras, o en los cultos de jóvenes, en campamentos y demás. Y así puede, cuando venga el siguiente año, pues ya tiene su forma histórica de montar de manera correcta el presupuesto. Porque también las iglesias en su sana administración tienen presupuestos, no gastan por gastar. No están pensando en que, bueno, hoy tenemos una inspiración y vamos a gastar nuestros 3 millones en una actividad, sino que como cuerpo de Jesucristo, como iglesia, como asamblea, puede administrarse y hacer y ejecutar sus programas. Una iglesia inteligente sabe de aquí a 3 meses la actividad que va a realizar, si es una campaña evangelística, si es una visita a los hospitales, si es una visita a las cárceles, si es ayudar a los niños de las calles, si es ir a construirle una casa a unos ancianos en X lugar. Una iglesia se programa su trabajo. No es que un hermanito hoy levantó la mano y hermanos, quiero que hagamos esto. Ok, vamos a programarlo, vamos a estimarlo presupuestariamente. Será para el otro año porque ya tenemos un presupuesto. Ahora, no vamos a dejar de lado las cosas espirituales que son importantes, pero estamos hablando aquí acerca de administración y contabilidad. Otro punto, digamos, que a veces las iglesias creen que están exentas por dedicarse a la parte espiritual, es que si llega alguien del Ministerio de Trabajo, si llega alguien de la caja, y está la secretaria de la iglesia, está el pastor, están los músicos, está el liderazgo, o sea, si hay personas que están trabajando para la iglesia, tiempo completo, medio tiempo, o sea, son trabajadores, y como entidad deben tener salario, las personas deben de estar en la caja, deben tener todas sus garantías sociales. Lamentablemente, muchas iglesias le dicen al pastor, Dios proveerá.
Entonces, no, los pastores están en 100%, tienen derecho a su salario, tienen derecho a estar en la caja, tienen derecho a todas las obligaciones. Bueno, la Biblia dice, la Biblia que se enseña en las iglesias cristianas dice, bueno, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Es decir, cumplamos con las obligaciones terrenales, con las leyes terrenales. También hay otro que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Pero tenemos modelos formales y legales en este momento que evitan la esclavitud, como fue en otros tiempos, y que van a un derecho justo laboral. Entonces la iglesia se convierte en un ente patronal, y sus colaboradores de tiempo completo o de medio tiempo se pueden convertir en entes trabajadores de la iglesia. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque, bien dice usted, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, tienen... La municipalidad, todos, cualquier entidad gubernamental puede llegar a las iglesias y pedir lo que tienen que, por derecho y obligación, tienen que tener las iglesias cristianas. Los colaboradores o los empleados, llamamos los trabajadores, tienen todos los derechos que tiene cualquier trabajador en Costa Rica. Entonces, sí tiene que tener mucho cuidado. Ahora, ¿en qué nos ayuda la contabilidad? Bueno, a ver, también saber si estamos cumpliendo con la caja, saber si estamos cumpliendo con los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo al pastor. Porque si bien la iglesia es un asunto de fe, pero la iglesia bíblicamente estructurada obliga a que el pastor tenga su salario justo, a que el que limpia el edificio tenga su salario justo, en fin, todos los colaboradores su salario justo, de manera que eso nos ayuda a la contabilidad, a hacer una justicia interna, una justicia respecto a los trabajadores de la iglesia. Tanto internamente como externamente, porque digamos, si yo visito una iglesia A por B y en la pizarra informativa están los estados financieros de esa entidad, demuestra transparencia, credibilidad de la entidad a nivel financiero. Sí, recordemos aquí que los estados financieros son primeramente para los miembros de la iglesia. ¿Y toda iglesia tiene que llevar estados financieros o simplemente se pueden quedar con los reportes administrativos que se hacen domingo a domingo? Es que cuando hablamos de estados, es que estamos hablando de reportes de ingresos y gastos, pero cuando hablamos de estados financieros, el estado financiero me va a decir que este edificio donde estamos reuniéndonos tiene un costo o un valor de 300 millones de colones. Entonces yo como miembro de la iglesia debo estar enterado que el edificio donde estoy asistiendo, que también es de la asociación, que no es de nadie más, que es de la asociación como grupo, vale 300 millones de colones. Que el equipo que tienen los jóvenes ahí para tocar música en general tiene un costo de 10 millones de colones. En fin, ¿cuál es el valor físico de la iglesia? Eso me va a decir el estado financiero. Ahora, también hay otras aplicaciones ahí. Bueno, también ahí vemos los pasivos o los fondos comprometidos que tiene la iglesia. Entonces, cualquier persona interesada en el desarrollo de la iglesia, por ejemplo, si las señoras tienen alguna actividad para ayudar a las ancianas de la comunidad, entonces están recogiendo 1 millón de colones para a final de año hacer una gran fiesta para las ancianas. Entonces ellas van al estado financiero mensual y dicen, qué dicha, ya casi llegamos a la meta, tenemos 800,000 colones. Ahí lo van a ver en el estado financiero. Sí, es una información continua de la parte financiera, tanto para la parte interna como para la toma de decisiones. Hemos visto iglesias en Costa Rica que empezaron de la nada y ahora son lugares donde se reciben 100 millones de colones mensuales, son monstruos financieros. Entonces, este tipo de instituciones ya estamos hablando que ocupa auditorías financieras, más allá de un estado financiero, auditorías financieras, son como entidades. Para mí las iglesias son entidades públicas donde yo a quien sea le puedo entregar los estados financieros porque son fondos transparentes. O sea, son fondos que vas para la comunidad, no es para yo como persona física lucrar. Entonces las iglesias más bien deberían tener los mejores estados financieros, mejor que una SA,
porque es dinero del pueblo, es dinero de los que se congregan, es dinero para servirle a Dios y para dar de Dios. Ahora, No es para llenar sí. y llenar las arcas de una institución, porque hay iglesias que tienen N cantidad de terrenos. Qué bien si los tienen y los están dando para el servicio de Dios, pero qué mal si los tienes para hacer riquezas aquí en la tierra. Entonces, los estados financieros les va a ayudar a esa junta directiva a tomar decisiones y ver cómo estoy yo administrando esos bienes que Dios me ha dado aquí en la tierra. El problema radica en el empoderamiento del liderazgo de las cosas que no les corresponden. Por ejemplo, hablando teológicamente o de fe, son administradores, no son propietarios. Incluso la iglesia dueña de esos bienes o la asociación dueña terrenal son administradores, por eso son entidades públicas. Ahora, si tomamos la forma de expresión es de Dios, el edificio es de Dios, todo es de Dios. Entonces, ¿qué Hay más un versículo que habla ahí de ¿qué de más esa parte? transparente que Dios? O sea, ¿qué más transparencia que Dios mismo? Entonces, ¿por qué yo voy a tener temor de exponer mis estados financieros de manera transparente, primero ante los miembros de la asociación y después públicamente? Que por qué en esta iglesia se recibe tanto dinero, no, ahí están las personas que lo dan. ¿Y en qué lo usamos? Sí, también ahí está en la forma en que lo gastamos. Y tenemos un resultado positivo, sí, pero también con ese resultado positivo hacemos esto y esto. Ese es otro punto. Porque Cuando a instituciones les sobra o tiene ese superávit a final de año, ahí es donde entra el contador, entran los líderes de la iglesia, viene la asesoría y les dice, bueno, ustedes les sobró 1 millón, ustedes no querían construir aulas nuevas de la escuela dominical, ahí está el millón, no páselo a somos- un fondo y lo convierte. La iglesia no es una entidad financiera, no es para tener dinero en el banco. Es una entidad espiritual y es una entidad social. Es una entidad para ayudar a la comunidad. Y no solamente la comunidad que se congrega. La iglesia está en la obligación de agarrar esos resultados y llevarlos, por decir algo, a Talamanca. Por algo son exentos del impuesto sobre la llevarlos renta. igual, por decir algo, a los niños de la calle. O sea, algo que se vea, que se toque, que se palpe. Ahí es donde se ve la transparencia, porque no somos o no son empresas financieras. No nos interesa tener millones en el banco. Nos interesa utilizar la contabilidad como medio para enterarnos que nos quedó este dinero y que qué dicha nos quedó este dinero. O montamos un nuevo presupuesto para el otro año para ver cómo ayudamos mejor no sé, o ayudar a dar becas para que las niñas y niños se eduquen mejor, aprendan un nuevo idioma, les damos unas becas en aquel barrio marginal y les pagamos un profesor que les dé inglés todo el día. En fin, hay muchas cosas donde utilizar el dinero bien utilizado. El dinero en el banco de una entidad religiosa es un dinero mal utilizado, porque no está llamada a guardar dinero en el banco, está llamada a utilizar los bienes de Dios para el beneficio de la humanidad. Ahora bien, como ya casi concluimos y el tema es amplio y importante, debemos contratar un contador privado, claro que sí. Sí, se debe contratar. Se debe contratar a un contador privado para que dé fe de manera independiente que las finanzas están bien manejadas por la iglesia, y también para recomendar qué cambios se debe hacer en el control interno y también en el registro de las finanzas como tal, porque estamos hablando que el quien recoge la ofrenda puede ser una señora que no sé, que siempre ha sido ama de casa, y ella es la que cuenta el dinero. Entonces, y el que creó el reporte es el jardinero, y el que van a saber de contabilidad o finanzas. Entonces, para eso está el contador, para que explique cómo generar esos informes financieros diarios, mensuales, semanales, para llevar una clara finanzas, una transparencia financiera, y que sean reportados los miembros de la congregación. O sea, y darle honor a que honor merecen los pastores. Los pastores tienen derecho a su salario,
como cualquier persona si trabaja un 100% en la congregación, y recordar que todas las obligaciones que gubernamentales, permisos, derechos que hay en Costa Rica, una iglesia los debe de hacer. No porque se dedica a un culto, a una parte religiosa, va a estar exento de todo, o Dios mandará una nube para que no nos toque el gobierno. No, o sea, lo que es de César es de César. O sea, hay que cumplir con los requerimientos tributarios, hay que cumplir con los requerimientos de la Caja, Ministerio de Trabajo. A pesar de que somos iglesias, debemos tener una sana finanzas, una sana contabilidad. Sí, porque hay formularios tributarios que una entidad cristiana debe presentar. Si paga alquiler mes a mes, tiene que llenar la de 151 en noviembre y presentar y decir: yo le pagué a fulano de tal 10 millones de colones durante todo el periodo fiscal. Igual, está obligada, igual, si no lo hace, le caen las multas y le cae todo, y no quiere decir que es que el diablo llegó a hacerle daño, no, fue que incumplió una regulación tributaria. Igual, si le paga al pastor 1 millón, hay que hacerle una retención de salario, y esa retención tiene que ser informada mes a mes al Ministerio de Hacienda y pagar esa retención al Ministerio de Hacienda mes a mes. Y a final de año también hacer las presentaciones que corresponden. Es sencillo en las iglesias pequeñas, en los grupos pequeños, pero qué difícil demostrar la transparencia en una mega iglesia que todo el mundo conoce y conocemos. Sí se puede. Sí, siempre y cuando los líderes reconozcan las sanas finanzas. Para eso necesitamos un contador privado y a la vez, otro punto que antes que nos vayamos es a los pastores, iglesias y líderes. El contador también es digno de su salario. Y a la vez, si lo da por amor es porque él le nace, pero tiene digno de su salario, porque muchas iglesias no les gusta pagar. Si es una iglesia que tiene la posibilidad, debe tener una auditoría externa anual. Sí, son de grandes. Manera que pueda sus estados financieros ser auditados, ser transparente en todo sentido. ¿Y para qué? No es para tributación. Y no es para el mundo terrenal, sino es para transparencia, es parte de ser la luz, es parte de ser la sal y es parte de lo que llaman las iglesias dar un buen testimonio. Y repito, se da de manera voluntaria. Entonces, las ofrendas son voluntarias, los diezmos son voluntarios, nadie tiene que obligar en una iglesia a dar. ¿Qué puede hacer una iglesia para mejorar su administración? Bueno, llevar una contabilidad, tener un contador privado, si puede tener un contador público y a la vez llevar un presupuesto, de manera que su parte presupuestaria se una con los gastos y con sus ingresos, y sepan también cómo van caminando el día a día en su actividad espiritual. Eso también, no le hace daño a nadie. Y también una recomendación para las finanzas de las iglesias es que salgan de las 4 paredes. O sea, salgan no solamente inviertan dentro de la iglesia, inviertan fuera de la iglesia y en la comunidad donde están. Y eso va a hacer más transparencia en la parte financiera también. Bueno, agradecemos a todos los amigos y colaboradores que nos han hecho varias consultas sobre el tema de la contabilidad en las iglesias cristianas en Costa Rica. Esperamos de alguna manera haber dado cierta respuesta. Todavía queda algunos asuntos que podremos tratar. Comuníquese con nosotros al 8514-3018 o escríbanos a info@abn@contadores.com. ABN Contadores es una empresa que también puede orientarle sobre el manejo contable de su asociación como iglesia cristiana. Agradecemos su participación con sus consultas y les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable.
Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.